hasta el final. Aleluya. Romanos 1, versículo 8. Gloria a Jesús. Amén. Voy a estar leyendo la traducción Dios habla hoy. La mayoría tienen, me imagino, Reina Valera 1960. Así que si ven algunas palabras diferentes, es por esta razón. Amén. Entonces la palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dicen así las letras. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo, y en mis oraciones pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el evangelio también a ustedes que viven en Roma. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra en esta noche. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios, porque nos hablas. Nos dice tan claro las cosas, Señor, en tus palabras, Señor, que a veces no hay razón de por qué dudar. Gracias, Señor, porque nos guías y nos enseñas cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Y yo quiero hablarles unos minutos en esta noche con el tema dejando buenas huellas. Amén. Dejando buenas huellas. Dígale al que está a su lado, deja buenas huellas. Aleluya. Amén. Cuando nosotros estamos aquí en las Sagradas Escrituras, en el libro de Romanos, la carta a los Romanos se considera como una de las cartas más extensas o más interesantes también, junto en todo el conjunto de las cartas del Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo. Cuando nosotros pensamos en una carta, nos remontamos a aquellos tiempos, ¿verdad? Antes de existir el WhatsApp y todas estas cosas. Así es que cuando una persona escribía una carta, y todavía aún muchas personas conservan este hábito, expone en ella todo su corazón. En las cartas se revela el carácter de las personas. Actualmente nosotros nos damos cuenta cuando una persona está enojada porque nos escribe un mensajito, un chat rapidito así. Pero antes, como no había ese medio de comunicación tan fácil, en aquellos tiempos se comunicaban con las personas a través de cartas, a través de telegramas. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver aquí la carta del apóstol Pablo, nos llama mucho la atención. Y en primer lugar a mi persona, porque cuando yo utilizo el término dejando, o el tema dejando buenas huellas, me remonta este pasaje de las Escrituras. Y es que Pablo está escribiéndole una carta a los romanos. Se cree, gloria al nombre del Señor, y también no hay evidencia aún de eso, de que Pablo nunca pudo ir a visitar a Roma. E inclusive
también se cree, y muchos comentaristas exponen, que la iglesia que estaba en Roma fue producto de algunos conversos que probablemente hubiesen salido del día del Pentecostés, que llevaron el evangelio hasta aquella ciudad. Así es que Pablo le está escribiendo a los romanos, es decir, le está escribiendo a una comunidad, a una iglesia que él no conocía. Y cuando nosotros comenzamos a leer este pasaje de las Escrituras, vemos aquí que él les dice a ellos: de ustedes se habla en todo el mundo. Y es como algo tan sorprendente de que Pablo no estuvo allí, ni tampoco se cree que los apóstoles directamente al momento de escribir esta carta habían visitado ya la iglesia de Roma. Y ya en todo el mundo se conocía, en el mundo refiriéndose a esa época, de la iglesia cristiana que había en Roma. Gloria al nombre del Señor. Así es que Pablo expone en su carta que él quería ir a ver aquella congregación. Y cuando nosotros meditamos en esto y nos vamos al contexto o al momento histórico de la carta, esta carta fue escrita en los años 58 después de Cristo. En lo que nos da a nosotros la enseñanza de que han pasado unos 1965 años, 64 años desde que se escribió esta carta, y todavía nosotros estamos hablando de esta carta, gloria al nombre del Señor. Es decir, que hay una huella aquí que se ha dejado a través de la historia. Cuando Pablo le escribe a los romanos, hay algo interesante, y es que Pablo, él no estaba pensando ni en usted ni en mí. Él estaba pensando en esa comunidad específica. Y yo considero que Pablo nunca se iba a imaginar que esa carta que él le escribió a aquella congregación iba a ser un instrumento que en el día de hoy fuera de evidencia, o fuera la palabra del mismo Señor escrita para restaurar la vida y los corazones de las personas en esta época. Que fuera a convertirse a un libro o a una carta que sea parte de la historia universal, gloria al nombre del Señor. Y mucho menos que esta carta iba a ser un instrumento que iba a llevar a muchos creyentes alrededor de los años en todo el mundo hacia el camino de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de huella, una huella es un rastro que se deja, sea al pasar un animal, persona, animal o cosa, gloria al nombre del Señor, o un objeto. Entonces, cuando nosotros meditamos sobre este corto pasaje de las Escrituras, nos está dejando a nosotros una enseñanza, y es que todo lo que nosotros estamos haciendo en esta vida está dejando una huella. Amén. La primera huella que yo creo que se deja es desde el momento en que nosotros llegamos a esta tierra. Es innegable lo que es la consanguineidad parental. Usted no puede negar que es hijo de su padre ni hija de su madre, ¿verdad? Ahora, eso es a nivel físico, a nivel sanguíneo, porque ya hay tantas cosas. La modernidad está tan fuerte que una mujer puede dar a luz un hijo que no sea desde el óvulo de ella ni del espermatozoide de su pareja, sino que, como le llaman, unos vientres alquilados, algo así, ¿verdad? Pero no se puede negar que la persona vino de un hombre y de una mujer. Eso es innegable. Entonces, esa es la primera huella que deja el ser humano desde que llegó a la tierra. Hay otra huella que, cuando nosotros comenzamos a comparar esto, nos podemos ilustrar, y es Jesús. Jesús llegó a la tierra y marcó toda una generación, marcó la historia, dividió la historia, y es innegable que ya tú no puedes decir, bueno, en Jerusalén todavía se cuentan los años desde el 1, que ya el 24 de septiembre me parece se celebró el Rahash, no recuerdo el nombre ahora, el Año Nuevo Judío. Entonces, nosotros dividimos la historia en antes y después de Cristo. Y es innegable que el hablar de Jesús
Jesús fue el hombre que marcó toda la historia de la humanidad, ya sea no solamente con todo lo que Él hizo, sino lo que Él significa para la tierra, lo que Él significa para el mundo espiritual. Y lo que nosotros conocemos hoy del Evangelio fue porque Jesús vino a la tierra. Si Jesús no hubiese venido a la tierra, no hay Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esta enseñanza nos da a nosotros o nos revela varios principios, y es que todo lo que nosotros hacemos está dejando una huella. Por eso nosotros debemos saber muy bien dónde nosotros estamos caminando, dónde estamos pisando, cómo nos estamos comportando, qué cosas estamos haciendo. Porque con nuestra manera de actuar nosotros o estamos guiando a muchos al camino de la salvación, o quizás nuestros actos están guiando a otros hacia la condenación eterna. Eso es muy difícil. Aleluya. Nuestros actos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, cómo nosotros nos estamos dirigiendo en este camino y en esta tierra, está dejando un rastro. Y hay algo muy interesante, y es que hay huellas que son físicas y hay huellas que son espirituales, hablando en el contexto cristiano, gloria al nombre del Señor. Las huellas físicas están relacionadas con el comportamiento humano, gloria al nombre del Señor. Las huellas espirituales están relacionadas con nuestra relación con Dios. Gloria al nombre del Señor. En este sentido, las huellas que nosotros estamos dejando en el mundo físico están o marcando a una persona, ¿verdad? Guiándola hacia el camino correcto, o también están dejando un rastro en el mundo espiritual. Y algo que yo meditaba sobre esto es que a veces nosotros estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo en lo físico y creemos que quizás al borrar cualquier rastro de algo que no sea bueno, vamos a poner este término, ya nosotros estamos solucionando todo. ¿Y qué pasa? En el mundo tecnológico usted puede borrar cualquier documento, cualquier rastro, pero hay una manera de recuperarlo, ¿verdad? Quizá la gente aquí tecnológica saben ya más de esto, pero en el mundo espiritual, cuando nosotros trasladamos esto, yo meditaba sobre esto y pensaba, wow, mira qué cosa la gente a veces se olvida, y es que tú puedes hacer algo malo y borrarlo. Vamos a suponer una conversación que no sea apta para un cristiano. Esa persona puede tener una conversación con otra y borrarla. Ok, nadie quizá humanamente se pudiese dar cuenta de lo que pasó ahí. Pero en el mundo espiritual está dejando un rastro y estás dejando una marca. Y el rastro es algo interesante porque el rastro te guía por el camino. Enseña a otros por dónde deben caminar, pero también en el sentido espiritual le enseña al enemigo por qué lugar él debe caminar para llegar hacia ti. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos en esta vida está dejando un rastro. Jesús, hablando a través en el libro de Mateo, dice: ay del mundo por los tropiezos, pero ay por donde de aquel que sea tropiezo para otro, Había una frase hace mucho tiempo. Ustedes saben que ahora lo viral es lo tecnológico, pero en tiempos atrás, ¿verdad? Hubo un cuadro que se viralizó mucho, que decía: el niño aprende lo que vive. Ese cuadro estaba en muchísimas casas. Si el niño vive en un ambiente agresivo, aprende a ser hostil. Y así sucesivamente. Esa era la forma en que se transmitían los mensajes. Y había un cuadro también con una niña agarrándose un dedito y cosas así, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan. Claro que me acuerdo. Aleluya. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en esta vida está dejando un rastro. Y en este sentido, a veces lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos no está guardando coinonía, no está guardando el orden debido.
yo meditaba mucho y pensaba que hay muchos padres que hablan con muchas palabras elocuentes a sus hijos, pero entonces los educan con malos ejemplos. Es decir, de nada te sirve que tú le digas al niño no mientas, y cuando llega una situación, cualquier ejemplo, tú le estás diciendo dile que yo no estoy aquí. Entonces estás diciendo, quizás estás educando en valores con palabras, pero los valores en actos no están siendo reales, no están siendo, ¿verdad? En este sentido, todo lo que nosotros hacemos debe estar alineado a la palabra del Señor, alineado a los mandatos de Dios. Es difícil a veces que cuando nosotros vemos ciertos comportamientos que uno se queda meditando sobre eso. Uno trata quizás de no hacer comentarios, pero todo el mundo sabe cuando hace algo que no es correcto. Porque es que hay algo dentro de ti que te dice, tú no actuaste de una manera correcta. Quizás no era la forma en que tú debiste hablarle a una persona. Hasta cuando usted le habla mal a alguien se da cuenta que le habló mal. Eso no, porque es tu espíritu que te habla. Es tu espíritu, tu interior. En el nombre del Señor. Entonces, Pablo aquí le está hablando a una comunidad que él no conocía. Él no lo había visto directamente, pero todo lo que él había escuchado de esta comunidad era algo sorprendente que hizo que Pablo le escribiera una carta directamente a ellos. Mire qué tanto así. De esa gente se hablaba tanto que Pablo fue inspirado para hacerle una carta. Por eso esta carta es muy interesante, porque cuando nosotros escudriñamos las demás cartas del apóstol Pablo, la mayoría de ellas estaba destinada a una iglesia porque tenía una situación. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a ver el libro de Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, había un problema de división en la iglesia. Por eso usted escucha pasajes como está dividido Cristo y así sucesivamente. En la carta a los Gálatas estaban siendo como desviados del correcto evangelio de Dios, el correcto evangelio de Jesús. Y en la comunidad o la iglesia se había convertido había llegado a ser a que los cristianos que estaban en ese momento practicaran las prácticas y los rituales judíos que ellos anteriormente hacían. Por eso Pablo les escribe y le dice, oye, pero nosotros no conocimos así a Cristo. Lo que nosotros sabemos es diferente a aquello que ustedes están haciendo, porque si no, ¿de qué hubo valido todo el sacrificio de Jesús en esta tierra? En ese sentido, Pablo le dice a ellos, yo quiero llegar a ustedes con un propósito. Y él les pone y dice, para comunicarles algún don, para que ambos seamos confortados de el poder de Dios, el poder del evangelio de Dios. Esta carta del apóstol Pablo a los romanos recoge como toda la esencia del cristianismo, y es como tan fuerte porque Pablo hace toda una introducción en la carta y él comienza hablando de la relación contra natura. Se fue como algo directo y así sucesivamente. Entonces, en este sentido, Pablo está transmitiendo con todo su corazón y él quiere dejar dicho, oye, ustedes están bien, pero yo no quiero que ustedes vayan a desviarse por lo que no es por aquello que no está correcto. Les voy a dar todo esto para que ustedes conozcan, para que ustedes absorban y ustedes puedan seguir firmes en el camino del Señor. Entonces, para que seamos mutuamente confortados por la fe que nos es común. Pablo tenía un propósito, era llevar el evangelio, pero ir directamente a él, para él regocijarse de todo lo que estaba pasando en Roma. Roma era la capital del imperio en ese momento. Pablo no había podido llegar allí, pero él quería, siempre era como un estratega. Él sabía que en aquella ciudad iban a estar gentes, aleluya, de renombre, Pompeyo, toda esta gente. Entonces, él quería confortar el evangelio
a aquellas personas, pero también quería llegar a aquellos que quizás en ese momento le era difícil conocer de la palabra del Señor. Por eso Él dice a sabios y a no sabios, a cultos y a no cultos. Yo quiero llegar no solamente a ustedes, sino también a aquellos a quienes se les es difícil llegar el evangelio. Yo quiero llevárselos también a ellos, porque yo quiero marcarlos. Yo quiero que ellos conozcan cuál es el verdadero camino de llegar al Padre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos aquí todos estos pequeños versículos, Pablo nos está diciendo o nos está dando un mensaje, el mismo Señor, en estas palabras. Todo lo que haces deja huella. Ahora examinémonos para ver qué clase de huella estamos dejando. Si son huellas correctas, si son huellas que van a servir de ejemplo para aquellos que vienen subiendo, si son huellas que van a guiar a aquellos que no conocen hacia el camino del Señor. Aleluya. ¿Qué huella estamos dejando? ¿Qué marca estamos dejando en esta tierra? Porque a veces lo que nosotros estamos haciendo, creemos que no está sucediendo nada, y al final todo deja un rastro. Hay un rastro. Dile a alguien, deja buenas huellas. Deja buenas huellas, porque no es solo dejar huella, es que sean buenas las huellas que nosotros dejemos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. De manera que pensemos y reflexionemos siempre sobre lo que estamos haciendo, sobre el propósito nuestro en esta vida, sea aquí, sea allá. A veces dejamos buenas huellas en la iglesia, pero quizás malas huellas en el trabajo, porque adoramos al Señor, pero mentimos en el trabajo. Llegué tarde porque me agarró un tapón y a las 8 estaba durmiendo en la casa, ¿no? Es algo sencillo así, hermanos. Por eso quise dar como esta palabra sencilla, porque a veces nosotros estamos esperando una revelación que venga de un código que no entendíamos y una cosa, y a veces Dios no quiere hablar de una manera fresca, de una manera llana. Aleluya. El propósito de Pablo era sembrar la palabra, dejar confortados a aquellas personas. ¿Cuál es el propósito nuestro en todo lo que estamos haciendo? Aleluya. Esa es una palabra interesante. ¿Cuál es el propósito nuestro en lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito en lo que estamos haciendo? Todo tiene un propósito, todo tiene un plan, todo tiene una razón de ser. Dice alguna frase que aún hasta lo que nosotros no habíamos pensado hacer, lo hacemos por alguna razón. Entonces, todo tiene una razón. A veces hay una razón espiritual por la cual usted hace algo que eso para muchos es irreconocible, no lo pueden entender. A veces una persona siente hacer una siembra, siente donar algo, siente ir a orar por una persona. Ese es un propósito, ese es un sentir. Y eso es algo que usted está haciendo para dejar una huella en ese momento. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios nos deja este manual hermoso que es la palabra del Señor como guía, para que nosotros, eso que estamos absorbiendo de la palabra del Señor, también les sea de guía a otros. Al ver que al nosotros cumplir la palabra del Señor, estamos dejando buenas huellas, y esas buenas huellas han dejado, aleluya, algo hermoso en esta tierra. Amén. Amén, en el nombre de Cristo. Dile al que está a tu lado, deja buenas huellas. Deja buenas huellas.